Mi hijo llamó y dijo, me caso mañana. Ya retiré todo el dinero de tus cuentas bancarias. Vendí la casa y el coche. Adiós. Me quedé en silencio. Luego empecé a reír. Él no tenía idea de lo que su padre haría cuando lo descubriera. Mi nombre es María Herrera. Tengo 68 años. Y nunca pensé que viviría algo así. He perdido a mis padres, he enterrado amigas, he visto morir sueños. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para escuchar la voz de mi propio hijo diciendo esas palabras. Aún hoy, cuando cierro los ojos, siento cómo se me heló el cuerpo. No hubo saludo, no hubo un «Mamá, ¿cómo estás?», solo su respiración acelerada y esa frase que me cortó el alma. Me caso mañana. Ya retiré el dinero de tus cuentas, vendí la casa y el coche. Adiós. Quedé muda. Ni siquiera lloré. Fue como si mi alma hubiera abandonado mi cuerpo por un instante. El silencio se hizo tan hondo que escuché mi propio corazón golpeando contra las costillas. Y entonces reí. No una risa feliz, una risa amarga, rota, que solo nace cuando todo se parte dentro de una madre. Porque mi hijo creía que me había destruido. Pero él no tenía idea, no tenía la menor idea de lo que su padre haría cuando lo descubriera. Y menos aún sabía todo lo que yo estaba dispuesta a hacer para recuperar mi vida. Antes de la tormenta, horas antes de esa llamada, yo estaba sentada en la mesa de la cocina, regando mis plantas, escuchando el canto de los pájaros y preparando un té de manzanilla. Mi vida, aunque sencilla, tenía paz. El sol entraba por la ventana y calentaba mis manos envejecidas, esas manos que habían dado todo por un hijo que, sin que yo lo imaginara, se preparaba para convertir mi mundo en cenizas. Había pasado la mañana revisando viejas fotografías. Mi esposo, Andrés, con su sonrisa torpe y su humor seco. Mi hijo, Daniel, cuando aún me abrazaba sin vergüenza. Yo, joven, ingenua, creyendo que los lazos familiares eran irrompibles. Nunca imaginé que esa calma sería mi última calma por mucho tiempo. El sonido del teléfono. El teléfono sonó con insistencia, rompiendo la serenidad de la casa. Tomé el aparato sin sospechar nada, pensando que sería alguna vecina o mi hermana, que suele llamar a horas absurdas, pero no. Era Daniel, mi niño, mi único hijo, el que había criado sola durante años mientras su padre trabajaba fuera, el que enfermaba con facilidad, el que dormía abrazado a mi cintura hasta los 7 años porque decía que mis latidos le calmaban los miedos. Esa voz dulce que yo conocía se había convertido en algo frío, afilado, casi irreconocible. Y entonces llegó la frase, aquella sentencia cruel que cambió mi destino. Me caso mañana. Ya retiré el dinero de tus cuentas bancarias, vendí la casa y el coche. Adiós. Ni una explicación, ni un lo siento, ni siquiera un respiro largo antes de colgar. Solo un portazo telefónico que me dejó temblando. La risa rota, las manos comenzaron a sudarme. El temblor me subió por los brazos como un relámpago. Quise hablar, pero la voz no me salía. El corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría, y entonces reí. Era una reacción absurda, pero la risa salió sola, como una defensa desesperada de mi cordura, una risa que dolía, una risa que sabía a traición, porque mi hijo podía haberme empobrecido, podía haberme dejado sin techo, pero no sabía la verdad. No sabía que la casa no estaba realmente a su nombre, ni las cuentas, ni el coche. No sabía que su padre había dejado algo preparado para protegerme. No sabía que sus actos tendrían consecuencias que él jamás podría controlar. Él creía que me había arrasado, pero apenas había encendido la mecha. Las grietas del pasado. Me apoyé en la mesa para no caer. El recuerdo de Andrés, mi esposo, llegó a mi mente como un susurro. Él conocía el carácter impulsivo de nuestro hijo. Sabía que Daniel, aunque brillante, podía dejarse llevar por malas compañías, por promesas fáciles, por mujeres que solo veían en él una billetera abierta. Antes de morir, Andrés me tomó de las manos y me dijo, María, cuida lo nuestro, y cuídate de quien no sabe amar sin exigir. Lo he dejado todo bien atado. Yo creí que exageraba, no entendía lo que quería decir. No sabía que sus palabras serían la llave para sobrevivir a lo que vendría. Ahora lo veía todo con claridad. La vida, de repente, tenía un antes y un después de esa llamada. El silencio tras la tormenta.
Me quedé quieta, sintiendo cómo la casa entera parecía contraerse, como si también ella entendiera el golpe que acabábamos de recibir. Miré la taza de té aún caliente, la planta que acababa de regar, el mantel bordado por mi madre, y sentí que todo lo que yo era estaba a punto de desaparecer. Respiré hondo. Me obligué a mantenerme en pie, porque si me dejaba caer en ese instante, ya no me levantaría. Daniel había cruzado una línea de la que no se vuelve, pero yo todavía tenía algo que él desconocía. Tenía la verdad, tenía la memoria de su padre, y tenía una fuerza que ni yo misma sabía que llevaba dentro. La historia de cómo llegué hasta allí es larga, y para entenderla, debo abrir heridas antiguas, recuerdos que aún sangran cuando los toco, porque una traición así no nace en un día, se cocina lentamente, en silencio, gota a gota, hasta que un hijo se convence de que su madre es un obstáculo y no un refugio. Y el día en que Daniel me llamó, ese fue el día en que finalmente vi quién era él, y quién debía convertirme yo para enfrentar lo que venía. Me quedé de pie frente a la ventana, mirando la calle vacía. El silencio era tan espeso que casi podía tocarlo. Por un instante quise convencerme de que todo era un malentendido, que Daniel me llamaría al minuto siguiente para decir que había sido una broma de mal gusto, que necesitaba ayuda, que estaba desesperado. Pero no. Muy en el fondo, una parte de mí ya sabía que algo así podía ocurrir. Las señales siempre estuvieron ahí, escondidas entre pequeñas actitudes, frases que me incomodaban, decisiones que yo justificaba para no romper la imagen del hijo perfecto que tanto me esforcé por construir. Recuerdo cuando tenía 20 años y empezó a frecuentar amistades que yo no conocía. Regresaba tarde, evitaba mis preguntas, me hablaba con impaciencia. Si yo le pedía explicaciones, me respondía con indiferencia. Y yo lo excusaba. Decía que era la edad, decía que maduraría, decía que el tiempo lo haría responsable. El tiempo pasó, sí, pero la responsabilidad nunca llegó. El rumor que sembró la desconfianza. Meses antes de la llamada, la hermana de una vecina me había dicho algo, solo una frase, dicha con cuidado, como quien busca no lastimar, pero tampoco quiere callar una verdad peligrosa. Tu hijo anda diciendo que todo lo tuyo es suyo, que tú no necesitas ya una casa tan grande ni tanto dinero. Me quedé helada. Sonreí para disimular, como hacen las madres cuando oyen algo que les duele demasiado. Luego regresé a casa y lloré en silencio, con la cara escondida en la almohada, para que nadie viera cómo una madre comienza a sospechar de su propio hijo. Nunca le conté a Daniel aquello. Nunca le pregunté por qué lo decía. Nunca enfrenté la incomodidad, tal vez por miedo, tal vez porque prefería creer que aún éramos una familia, aunque las grietas ya estaban abiertas. La última conversación con Andrés. Esa tarde, después de la llamada, recordé la última vez que hablé con mi esposo antes de que el cáncer se lo llevara. Era una tarde gris. Él estaba muy débil, pero su mirada aún tenía esa firmeza que siempre me enamoró. María, me dijo con la voz ronca, Daniel necesita aprender límites. No lo protejas demasiado. Si no lo corriges, un día se volverá contra ti sin quererlo. Yo lloré. Le pedí que no dijera esas cosas. Le dije que Daniel nos amaba. Andrés negó suavemente con la cabeza. El amor sin respeto se pudre, María, y cuando se pudre, duele. Me pidió que revisara unos documentos, unos papeles que guardó en un sobre marrón. Dijo que allí estaba todo lo que yo necesitaría si Daniel algún día perdía el rumbo. Yo no quería escuchar, solo quería que él viviera. Cuando Andrés murió, guardé el sobre en un cajón sin abrirlo. Lo dejé ahí por años, como si al ignorarlo pudiera impedir que alguna vez lo necesitara. Ese día de la llamada, mientras el eco de la risa amarga aún vibraba en mis labios, supe que había llegado el momento de abrirlo, el sobre que cambiaría mi destino. Fui a la habitación. Busqué el cajón donde había guardado aquel sobre sellado. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de algo más hondo, una mezcla de dolor y una fuerza nueva que empezaba a despertar en mí. Rompí el sello, leí despacio, tratando de comprender cada detalle, cada firma, cada número. Y ahí estaba. Todo lo que Andrés había previsto, todo lo que Daniel ignoraba. El dinero que mi hijo creyó robarme no era realmente mío.
Eran fondos protegidos, supervisados por el banco con cláusulas especiales. Dinero heredado de la familia de Andrés, que no podía ser retirado sin mi autorización y sin una serie de verificaciones. Lo que Daniel tomó no era más que una pequeña cuenta secundaria, una cuenta que yo casi no usaba. La casa, Daniel pensó que la había vendido. Y sí, había vendido algo. Pero Andrés, siempre más sabio que yo, había cambiado la titularidad años atrás, dejando la propiedad en un fideicomiso del que Daniel no sabía nada. Lo que mi hijo vendió no era la casa principal. Era un terreno antiguo que Andrés había comprado a bajo precio y que por apariencia se veía igual en los papeles a quien no sabe leer detalles legales. Daniel había sido estafado por su propia codicia, y aunque me doliera admitirlo, una parte de mí sintió un alivio feroz, las lágrimas que no quería soltar. Me dejé caer en la cama, exhalando un suspiro largo, profundo, que llevaba años atorado en mi pecho. Las lágrimas llegaron sin que yo pudiera detenerlas. Pero no eran solo de tristeza, eran lágrimas de cansancio, de revelación, de un despertar que llevaba demasiado tiempo esperando, porque ahí, en ese sobre, también encontré una carta escrita por Andrés, con su letra firme, aunque ya temblorosa por la enfermedad. Si estás leyendo esto, María, es porque Daniel ha cruzado un límite. No lo odies, solo aprende a protegerte. Recuerda que el amor también se defiende. Toqué la carta con suavidad, como si pudiera sentir el calor de su mano otra vez. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que Andrés seguía conmigo. El miedo que se transformó en furia tranquila. Me levanté lentamente. La rabia no llegó como un grito. Llegó como un susurro, como una corriente fría recorriendo mi columna vertebral. Una madre puede perdonar muchas cosas, pero no puede aceptar que su propio hijo la deje en la calle sin mirar atrás. Me limpié el rostro, respiré hondo y me repetí algo que jamás pensé que diría. Daniel, mi hijo, ya no era un niño. Era una amenaza, y yo debía actuar. Porque, aunque Andrés lo había previsto todo para protegerme, aún quedaban pasos importantes por tomar. Pasos que yo, una mujer de 68 años, tímida, tranquila, acostumbrada a ceder, tendría que aprender a dar sola. El mundo que conocía estaba a punto de desmoronarse, pero también estaba a punto de nacer una María que no sabía que existía. Una María que ya no temblaba, que ya no lloraba por miedo, que empezaba a entender que el amor se había convertido en sacrificio y que ese sacrificio debía terminar. Y así terminó aquel día. Un día que comenzó con un té de manzanilla y terminó con la certeza de que estaba a punto de enfrentar la mayor batalla de mi vida. Pero aún no sabía lo peor. La boda de Daniel no era solo una boda, era el inicio de una trampa mucho más profunda. Un plan que otras manos habían tejido a mis espaldas y que yo, en mi inocencia, no vi venir. Muy pronto entendería que mi hijo no actuó solo, que alguien estaba moviendo los hilos y que mi risa amarga, esa que me salió sin querer, era apenas el presagio de un juego que estaba a punto de estallar. Nunca imaginé que el dolor pudiera tener tantas capas. Ese día, cuando desperté después de una noche casi sin dormir, comprendí que lo que había sucedido no era un arrebato momentáneo de Daniel. Era algo más grande, más oscuro. Me levanté despacio, sintiendo el peso de los años y de la decepción en la espalda. Preparé café, aunque apenas pude beber un sorbo. El silencio de la casa me acompañaba como un recordatorio cruel de que mi vida había cambiado para siempre. Pero dentro de ese silencio, algo nuevo había nacido, una lucidez que no conocía. Mi hijo no habría hecho todo aquello solo. No Daniel, no el niño que cuidé con mis propias manos, no el joven al que enseñé a caminar, a leer, a pedir perdón. Él podía ser impulsivo, sí, podía mentir, podía esconder cosas, pero no era estratégico, no lo suficiente para vender una propiedad sin entender lo que realmente estaba vendiendo, no lo suficiente para moverse en el banco como un experto. Había otra persona detrás, alguien con interés, alguien que lo empujó, lo manipuló o, peor aún, alguien que él eligió por encima de mí. Y esa persona sería la primera pieza del rompecabezas que debía encontrar. La sombra de una mujer desconocida. Mientras trataba de ordenar mis pensamientos, recordé algo que Daniel mencionó meses antes. Una vez, sin mucha emoción,
Me dijo que estaba saliendo con una chica. No dio detalles, no me mostró foto, no dijo su nombre. Solo comentó, con esa sonrisa extraña que nunca me gustó: mamá, esta mujer sí sabe lo que quiere. En ese momento pensé que simplemente estaba enamorado, pero ahora esas palabras tenían otro tono, uno que me heló por dentro. Porque Daniel no hablaba así de nadie, ni siquiera de sí mismo. Él nunca sabía lo que quería, siempre dudaba, siempre postergaba, siempre pedía mi opinión. Pero desde que esa mujer apareció, esa mujer que yo ni siquiera conocía, él cambió. Comenzó a alejarse, a hablarme como si yo fuera un obstáculo, a verme como alguien que debía apartar para avanzar. Ese pensamiento me desgarró, pero no me derrotó. Era hora de aceptar la verdad, aunque escociera en el alma. La traición de mi hijo no nació de un día para el otro. Alguien la sembró. Una visita inesperada. A media mañana, cuando intentaba encontrar fuerzas para llamar al banco, escuché golpes en la puerta, golpes secos, insistentes. No esperaba a nadie. Cuando abrí, vi a Luis, hijo de mi vecina de toda la vida. Un muchacho respetuoso, serio, con buenos ojos. Había crecido junto a Daniel, aunque nunca fueron realmente amigos. Doña María, ¿está bien? Su voz traía una inquietud rara, casi temerosa. Asentí, aunque mi gesto debió verse frágil. Él bajó la mirada, respiró hondo y dijo algo que me paralizó. Necesito contarle algo. Algo que escuché de Daniel hace unos días. Mi corazón dio un vuelco. Le pedí que pasara. Luis dudó, como si lo que iba a decir pudiera destruir algo más grande que una madre. Finalmente habló. Lo oí discutiendo en la calle con una mujer. Ella lo apuraba. Le decía que usted estorbaba, que debía sacarla del medio, que necesitaban dinero para empezar una vida nueva, sin cargas. Sin cargas. Ese fue el término que me perforó el pecho. Yo, una carga. Yo, la mujer que lo sostuvo con fiebre, que trabajó de noche limpiando oficinas para pagarle los estudios, que vendió anillos heredados para cubrir sus deudas de juventud. Yo era una carga. Luis continuó. Ella le dijo que no podía casarse con él si seguía atado a usted, que una mujer así, palabras de ella, no mías, no debía tener poder sobre su futuro. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Luis, al verme, se acercó como si temiera que me desmayara. Doña María, yo no quería meterme, pero cuando escuché lo que él dijo, no pude quedarme callado. Daniel respondió que usted ya estaba vieja, que tenía suficiente, que tarde o temprano él heredaría todo. El silencio pesó como un muro. Yo ya no lloraba. Ese tipo de dolor ya no se llora. Se endurece, se afila, se guarda como un cuchillo que una mujer usa cuando ya no tiene nada que perder. Gracias, Luis, logré decir. Él me apretó la mano y se fue, dejándome con una verdad que dolía más que la llamada de Daniel. Las piezas empezaban a encajar. Me senté en la mesa, respirando lento. La fotografía de mi esposo estaba frente a mí, como si Andrés me observara desde el marco. Sabías que algo así podía pasar, ¿verdad? Murmuré. Era obvio. Daniel no solo se había alejado, había sido absorbido por alguien que vio en él un acceso rápido a un futuro sin sacrificios. Una mujer interesada, ambiciosa, una mujer que lo convenció de que yo era un estorbo, una mujer que, seguramente, estaba detrás de toda la operación de venta y retiro de dinero. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Andrés había dejado trampas legales para quienes intentaran aprovecharse. Y esas trampas estaban a punto de activarse. Una llamada que cambió el rumbo. Después de la visita de Luis, me armé de valor para llamar al banco. Mi voz, contra todo pronóstico, salió firme. Expliqué la situación. El empleado se quedó en silencio por unos segundos. Luego me pidió que me acercara de inmediato. Dijo que había movimientos sospechosos, que necesitaban mi presencia urgente, que algo no cuadraba con la venta que mi hijo había intentado registrar. Mi corazón latía sin control, pero ahora no era miedo, era una determinación nueva, dura, nítida. Me vestí, tomé mi bolso y salí. Cada paso me acercaba no solo al banco, sino a una verdad que estaba a punto de explotar. Porque algo me decía que lo que Daniel había hecho no solo era moralmente incorrecto, sino también legalmente peligroso. Y la persona que realmente había movido los hilos, esa mujer desconocida, estaba a punto de salir a la luz. El banco siempre me había parecido un lugar frío, pero esa mañana, mientras caminaba hacia la entrada, sentí que las paredes mismas respiraban tensión. El guardia me saludó con una seriedad distinta, casi con respeto.
Quizás ya sabían quién era yo en esa historia. Quizás ya intuían el huracán que mi hijo había desatado. En la mesa de atención estaba Claudia, una empleada que me conocía desde hacía años. Siempre había sido amable, pero esa vez su rostro tenía una expresión de alarma contenida. Señora Herrera, pase a la oficina privada, por favor. Mi estómago se contrajo. Cuando una institución te lleva a una oficina privada, nunca es por buenas noticias. Entre. Claudia cerró la puerta con suavidad, tomó asiento frente a mí y abrió una carpeta llena de documentos. Recibimos notificaciones de movimientos muy inusuales en sus cuentas y en el sistema de registro de propiedades, empezó diciendo. Necesitamos aclarar ciertos puntos porque algo no encaja. No respondí. La dejé continuar. Ella tomó aire. Su hijo intentó transferir fondos que no estaban autorizados para él, y respecto a la casa, lo que él cree que vendió no es realmente la propiedad principal. Los compradores ya están reclamando, porque sienten que él los engañó. Bajé la cabeza, no por vergüenza, sino por una tristeza profunda de madre. Daniel no solo me había traicionado, también se había metido en problemas que podían arrastrarlo al vacío. Claudia me observó con cuidado. Señora Herrera, ¿usted sabía que su esposo había dejado un fideicomiso con condiciones estrictas? Asentí, aunque nunca lo había leído en detalle hasta ese día. Pues ese documento ahora la protege. La casa nunca estuvo a nombre de su hijo, y cualquier intento de venderla sin su autorización es nulo. Legalmente, usted no ha perdido nada. Sentí un alivio tan grande que me faltó el aire por un instante, pero Claudia no había terminado. Sin embargo, y esto es importante, hay una mujer que estuvo acompañando a su hijo durante las gestiones. Ella se identificó como su futura esposa. Ahí estaba, la pieza que faltaba, la sombra que había empujado a Daniel a cruzar límites. ¿Dijo su nombre?, pregunté con la voz tensa. Claudia revisó una hoja. Sí, se llama Paola Ibarra. Paola, un nombre que nunca había escuchado, pero que ahora sonaba como un veneno dulce, un veneno que se desliza sin que una madre lo note. Claudia continuó. Ella lo presionó para firmar papeles que él ni siquiera entendió. No sabemos si hubo engaño, coacción o ambos, pero algo está claro. Su hijo estaba actuando influenciado. No supe si eso me consolaba o me hería más, porque si era cierto, mi hijo no solo fue cómplice, también fue víctima. Una víctima de su propia ambición, sí, pero víctima al fin. El camino legal. Claudia me explicó que el banco había detenido todas las operaciones, que nada más podía moverse sin mi autorización, que la supuesta venta sería investigada por fraude, que Paola, la misteriosa mujer, podría enfrentar cargos si había engañado a Daniel. Salí del banco con una mezcla de sensaciones imposibles de ordenar. El aire afuera parecía más pesado que adentro. La calle, llena de gente, se volvió un río borroso mientras yo trataba de asimilarlo todo. Daniel, mi hijo, estaba a punto de casarse con una mujer que lo había envuelto en una red peligrosa, una red que casi me arrastra a mí, una red que ahora comenzaba a deshilacharse, y por primera vez desde la llamada sentí miedo por él, no por mí. El mensaje inesperado. Caminé hacia mi casa con pasos lentos pero decididos. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué parte de esta tragedia era culpa de Daniel y qué parte era obra de esa mujer. Al llegar, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Solo decía: «Señora Herrera, usted no debía intervenir». Lo arruinó. Se me heló todo. La sangre. Mis manos comenzaron a temblar. El corazón se me trepó al cuello. ¿Quién era? ¿Paola? ¿Algún cómplice? ¿El comprador estafado? ¿O alguien más? Entonces entró otro mensaje. Mañana es la boda. No se aparezca. Esto ya no tiene que ver con usted. Ese fue el momento en el que lo comprendí todo. No era una boda, era un plan, una operación calculada, una estrategia para obtener dinero rápido, una manipulación que había usado a mi hijo como herramienta. Y aunque me doliera admitirlo, si yo no actuaba, Daniel estaba perdido. Una decisión inevitable. Me senté en el sofá. Sentí el cansancio de mis años caer sobre mí como un manto, pero también sentí algo más profundo, una fuerza que nunca imaginé tener. La misma fuerza que Andrés vio en mí cuando dijo: «El amor también se defiende», y yo iba a defender el mío, aunque doliera, aunque Daniel me odiara por ello, aunque tuviera que enfrentar sola a esa mujer y a todos los que estaban detrás del plan. Porque esta historia ya no era sobre dinero, ni sobre cuentas, ni sobre propiedades, era sobre recuperar a mi hijo,
Era sobre detener una destrucción que él no sabía que estaba generando. Era sobre poner límites, incluso cuando esos límites cortan. Me levanté, respiré hondo y dije en voz baja: Daniel, mañana iré a esa boda, te guste o no. El sol comenzaba a ponerse. La noche traía el olor de un final que se acercaba, pero también el inicio de una batalla que no podía evitar. Y así terminó el segundo capítulo de mi caída, o quizás de mi renacimiento, porque lo que descubriría en esa boda sería solo el comienzo del verdadero infierno, y también de mi despertar. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos a seguir compartiendo historias reales como esta, suscríbete al canal. Tu apoyo hace una gran diferencia y nos permite llegar a más personas. Ahora sí, continuemos. Dormí poco esa noche. El cansancio pesaba en mis huesos, pero algo dentro de mí se mantenía despierto, alerta, como si mi corazón entendiera antes que mi mente que lo que estaba por vivir cambiaría mi destino para siempre. La boda de Daniel. Una boda de la que yo no sabía nada. Una boda en la que mi hijo había decidido que yo no tenía lugar. Me levanté cuando el cielo aún estaba gris. El aire era frío, un frío que me envolvía los hombros como un presagio. Me preparé lentamente, como quien se viste para su propio entierro y al mismo tiempo para una guerra. No escogí un vestido elegante. No era un día de celebración para mí. Elegí algo sobrio, digno, como una armadura silenciosa. Me miré al espejo y vi a una mujer que no sabía que podía lucir tan firme, tan entera, tan lista. Mientras peinaba mis canas, pensé en Andrés, en cómo él habría manejado todo esto, en lo que habría dicho al ver cómo su hijo se hundía en manos de una mujer que solo veía oportunidades, no amor. Sus palabras volvieron a mí. El amor que se da sin límites termina enterrando a quien lo entrega. Y comprendí que durante años me había enterrado a mí misma, capa tras capa, para sostener a Daniel. Ese día iba a desenterrarme. El camino hacia la iglesia tomé un taxi. El conductor hablaba, pero mis oídos no escuchaban. Solo veía pasar las calles como sombras largas y borrosas. Mi mente viajaba entre recuerdos de Daniel de niño y la fría voz que me llamó para despedirse como si yo fuera una carga sin valor. La iglesia estaba decorada con flores blancas y listones dorados. Todo parecía demasiado ostentoso para alguien como mi hijo, que nunca se interesó por el lujo. Ese detalle me confirmó algo. La boda no era suya, era de ella, de Paola, la mujer que lo empujó, lo moldeó y lo convenció de que podía deshacerse de mí como quien barre un estorbo. Respiré hondo. Mis manos temblaban, pero mis pasos eran firmes. Las miradas que cortaban los invitados se giraron de inmediato. Algunos susurraron, otros bajaron la mirada. Otros, los más jóvenes, se quedaron observando con una mezcla de curiosidad y morbo. No me importó. Había venido por mi hijo, no por ellos. Caminé hacia las primeras filas y entonces lo vi. Daniel, mi niño, mi hijo, el hombre que había decidido borrarme de su vida con una llamada cruel. Estaba nervioso, demasiado nervioso. Su traje le quedaba grande, como si no hubiera tenido tiempo de ajustarlo. Sus manos sudaban, miraba hacia todos lados como un animal atrapado. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo en su expresión se quebró. No fue odio, no fue culpa, fue miedo. Un miedo que no entendí hasta unos segundos después, porque detrás de él, con paso firme y sonrisa impecable, apareció ella, Paola Ibarra, el rostro del peligro. Era joven, quizá 30 años, de belleza calculada, de esas que parecen diseñadas para manipular. Vestido blanco ajustado, mirada brillante, labios tensos en una sonrisa que no tocaba el alma. Pero lo que más me impresionó no fue su presencia física, sino la forma en que miró a Daniel. Como se mira a un objeto útil, no a un esposo, no a un compañero, a un recurso. Y entonces lo supe. Mi hijo no estaba enamorado. Mi hijo estaba atrapado. Ella se acercó, apoyó una mano sobre su brazo y dijo, sin molestar en bajar la voz: Tranquilo, Daniel, hoy todo sale como debe salir. Como debe, no como quieres. El matiz era claro. Ella mandaba. Él obedecía. Mi hijo se derrumba por dentro. No pude evitar acercarme. Daniel tragó saliva, evitó mi mirada, hizo un pequeño gesto con los dedos, un gesto que solo una madre interpreta, un gesto de auxilio, de impotencia.
de alguien que ya no controla su propia vida. Pero antes de que pudiera decirle una palabra, Paola se interpuso. Su sonrisa era un filo. Señora Herrera, qué sorpresa verla aquí. Pensé que usted no vendría. Su tono dejaba claro que hubiera preferido que no estuviera. Yo mantuve la espalda recta, la miré directo a los ojos. Soy la madre del novio, respondí con calma. No necesito invitación. Ella arqueó una ceja, como midiendo mi fuerza. Una evaluación silenciosa entre dos mujeres que ya entendían que estaban en bandos opuestos. Daniel no esperaba visitas de último minuto, murmuró ella. Yo respiré hondo. Pues aquí estoy. El temblor en la voz de Daniel, mi hijo, finalmente habló. Mamá, no deberías estar aquí. Pero su tono no era de rechazo, era de miedo. Un miedo que yo conocía bien. El mismo miedo que tenía a los 6 años cuando escuchaba tormentas por las noches. Tomé sus manos. Estaban frías, heladas, casi insensibles. Vine porque no te reconozco, hijo, dije con suavidad, y porque temo que tú tampoco te reconozcas. Él abrió la boca para responder, pero Paola apretó su brazo, clavando los dedos como garras. Daniel, vamos. Falta poco para que empiece. Mi hijo se quedó inmóvil, como si ella tuviera el control de su cuerpo, y en ese instante lo vi con claridad. Daniel ya no era dueño de sí mismo. Había cedido su voluntad a una mujer que veía en él una herramienta. Y yo no podía permitir que lo destruyera. La conversación que lo cambió todo minutos antes de que comenzara la ceremonia, logré apartarlo unos pasos. Paola protestó, pero uno de los organizadores la distrajo. Miré a mi hijo, muy de cerca, con los ojos de una madre que ya ha perdido demasiado en la vida. Daniel, dime la verdad, ¿quieres casarte? Él tembló, desvió la mirada y entonces susurró, mamá, no sé cómo salir de esto. Mi corazón se desgarró. Esa frase era un grito de socorro disfrazado de susurro. Antes de que pudiera responder, Paola regresó, furiosa. Se acabó la charla. Daniel, conmigo. Pero yo ya había visto la verdad. Mi hijo no era el villano completo de esta historia. Era un hombre débil, sí, ambicioso, sí, pero también manipulado por alguien que sabía presionar sus puntos frágiles. La ceremonia iba a comenzar. La música sonaba. Los invitados se ponían de pie. Y yo estaba lista para detener una boda, porque había llegado la hora de revelar lo que Andrés había dejado preparado, y lo que yo sabía, lo cambiaría todo. La música llenó la iglesia con un eco solemne. Los invitados murmuraban, algunos ajustando sus sillas, otros mirando con curiosidad la tensión evidente entre nosotros. El ambiente no era de celebración, era de sospecha, de incomodidad, de un silencio contenido que anunciaba tormenta. Paola tomó el brazo de Daniel con demasiada fuerza. Él sonrió, pero era una sonrisa rota, una máscara sostenida por miedo. El sacerdote tomó su lugar. La ceremonia estaba por comenzar. Yo, en la segunda fila, apretaba entre mis manos la carta de Andrés, la copia del fideicomiso y la documentación que probaba que Daniel había sido manipulado para firmar papeles que ni siquiera comprendía. Ese era mi escudo, ese era mi derecho. Ese era el legado que mi esposo había dejado para salvarnos a ambos. El sacerdote dijo las primeras palabras, y entonces, justo cuando Paola dio su primer paso hacia el altar, la puerta de la iglesia se abrió con un golpe. Un hombre alto, trajeado, serio, con mirada de halcón, entró con paso firme. Todos se giraron. Incluso yo tardé unos segundos en reconocerlo, pero cuando lo hice, sentí que el aire se me escapaba. El abogado personal de mi esposo, el único hombre que conocía mejor que nadie los secretos legales de nuestra familia. El abogado de Andrés irrumpe. Se acercó sin dudar. Su voz resonó en toda la iglesia. Disculpen la interrupción, pero esta ceremonia no puede continuar. Un murmullo se levantó entre los invitados. Paola palideció. Daniel se encogió de hombros, confundido. El sacerdote frunció el ceño. Señor, aquí estamos en un momento sagrado. ¿Podría...? No, respondió el abogado con autoridad. Lo que está por suceder constituye un acto legalmente inválido y esta familia debe conocer la verdad antes de que continúe. Me puse de pie. Sentí mi corazón retumbar como tambores de guerra. Sabía que este era el momento que Andrés había previsto, el momento que mi hijo jamás imaginó, el documento que lo cambia todo.
El abogado se colocó al lado de Daniel, le entregó una carpeta gruesa y dijo: Daniel Herrera, usted y su futura esposa intentaron realizar movimientos ilegales con bienes que no le pertenecen, bienes protegidos por un fideicomiso que su padre dejó bajo mi supervisión. Daniel abrió la carpeta. Sus ojos se agrandaron, sus manos temblaron. Paola, al ver la seriedad del asunto, se acercó, intentando intervenir. «Esto es una locura. Nosotros solo...» El abogado levantó una mano, cortándola de inmediato. «No, señorita Ibarra. Usted presionó al señor Herrera para firmar documentos engañosos. Tenemos grabaciones, mensajes y registros bancarios que prueban su participación activa». La iglesia entera quedó en silencio. Solo se escuchaba la respiración agitada de Paola, cada vez más alterada. «Daniel», continuó el abogado, «nada de lo que intentaron vender es suyo. La única persona con derecho a decidir es su madre», señaló hacia mí. Todos los ojos se volvieron en mi dirección, mi hijo también. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, lo vi como antes, un niño perdido, asustado y consciente del desastre en el que se había metido. El derrumbe de Paola dio un paso atrás, luego otro. Su máscara empezó a resquebrajarse. «Esto es absurdo. Daniel, dile a este hombre que tú tienes derecho. Díselo». Pero mi hijo bajó la mirada. Cerró la carpeta con lentitud, respiró hondo y dijo, con voz débil: «Paola, yo no sabía nada de esto». Ella se giró hacia él, los ojos encendidos como brasas. «¿Cómo que no sabías? Yo te dije exactamente qué hacer. Te expliqué cómo obtener el dinero. Te dije que todo sería nuestro». El abogado intervino otra vez. «Gracias por su confesión explícita, señorita Ibarra. Está siendo grabada por motivos de seguridad». Paola se quedó helada. Luego me miró a mí, una mirada oscura, venenosa, de esas que buscan culpar al inocente por exponer la verdad. «Esto es culpa suya», escupió entre dientes. «Usted lo tiene atrapado como un niño. Usted lo envenena. Usted arruinó su futuro». Yo di un paso adelante. Con voz calma, firme, más fuerte de lo que creí posible, respondí: «El único veneno aquí es el que usted le alimentó, y hoy termina». El quiebre de Daniel dejó caer la carpeta. Se cubrió el rostro con ambas manos. Su respiración se alteró, sus hombros se sacudieron. No lloraba, se rompió. «¿Cómo llegué a esto?», murmuró. «¿Cómo pude? Mamá, ¿qué hice?». Me acerqué con cuidado. Toqué su brazo. Sentí su fragilidad, su caos, su vergüenza acumulada. «Daniel», dije, «aún puedes corregirlo, pero tienes que aceptar la verdad». Él levantó la mirada. Sus ojos, rojos y perdidos, buscaron los míos como cuando era niño, y se caía jugando. «Mamá, perdóname». Esas palabras atravesaron cada capa de dolor que llevaba dentro. Fueron un bálsamo y una herida al mismo tiempo. El final de la ceremonia. El sacerdote, viendo la gravedad de todo, cerró el libro. «La boda queda cancelada». Paola retrocedió 3 pasos. Luego gritó: «Esto no se queda así. Daniel, si te vas, te llevo conmigo. ¿Me oíste? Te llevo conmigo». El abogado chasqueó la lengua, señalando a 2 agentes que estaban en la entrada. «Señorita Ibarra, acompañe por favor a los oficiales para responder por los cargos en investigación». Paola abrió los ojos como un animal acorralado. «¿Qué? No, ustedes no saben con quién se están metiendo». Pero era inútil. Los agentes la tomaron por los brazos. Ella pataleó, gritó, insultó, hasta que su voz se fue desvaneciendo a medida que la sacaban de la iglesia. Madre e hijo. Cara a cara. La iglesia quedó semivacía. Los invitados, incómodos, comenzaron a retirarse en silencio. El eco de los pasos era casi un lamento colectivo. Daniel se sentó en la primera banca, hundió la cara entre las manos. Yo me senté a su lado. Ninguno habló por un largo rato. Finalmente, él susurró: «Mamá, ¿tú me vas a abandonar como yo casi te abandoné a ti?». Mi corazón se apretó, no por su pregunta, por su fragilidad. «No, hijo», respondí, «pero tampoco puedo dejar que vuelvas a destruirte a ti mismo, ni a mí». Él asintió, con lágrimas silenciosas que caían sobre su traje arrugado. Ese fue el primer momento sincero que tuve con mi hijo en muchos años, y supe que la verdadera batalla aún no había terminado, porque detener la boda fue solo el inicio. Lo que vendría ahora sería mucho más difícil.
reparar a un hombre roto, reconstruir un vínculo herido y aprender a poner límites donde antes solo ponía amor. Pero yo estaba lista, y Andrés, de alguna manera, también estaba conmigo. La mañana después de la boda fallida amaneció gris, casi sin luz. Era como si el cielo reflejara lo que quedaba dentro de mí, una mezcla de alivio, tristeza y un cansancio que no sabía describir. El silencio en mi casa se sentía distinto, menos hostil, pero más profundo. Daniel había pasado la noche en el sofá. No quise dejarlo solo. Lo vi dormirse con los ojos enrojecidos, como un niño que ha llorado demasiado, como un hombre que por fin entiende el peso de sus decisiones. Preparé café mientras él aún dormía. El aroma llenó la cocina, esa cocina donde tantas veces lo vi comer a prisa antes de irse a estudiar, donde tantas veces calenté leche para calmarle las fiebres de infancia, donde tantas veces me pregunté si estaba haciendo un buen trabajo como madre. Ese día ya no era una pregunta, era un espejo, uno que mostraba no solo mis aciertos, sino también mis errores. Yo lo había amado tanto que lo había protegido demasiado, y al protegerlo, lo había hecho frágil. Cuando escuché que se movía en el salón, exhalé profundamente. Sabía que la conversación que tendríamos no sería fácil. El despertar de Daniel entré al salón con 2 tazas de café. Daniel estaba sentado, inclinado hacia adelante, con las manos entrelazadas. Parecía un hombre que acababa de sobrevivir a un accidente del que aún no entiende cómo salió vivo. «Buenos días», dije. Él levantó la vista. Sus ojos tenían un cansancio que me rompió el corazón. «Mamá, no sé cómo mirarte». Me senté a su lado. «Con los ojos de mi hijo», respondí. Él sostuvo la taza sin beber. Sus manos temblaban. «Paola, yo me siento un idiota». «Daniel», murmuré, «para que te engañen no hace falta ser idiota. Solo hace falta tener hambre de algo que te prometen». Él cerró los ojos. «Tenía hambre, mamá. Hambre de una vida diferente. Hambre de demostrar que podía hacer algo sin pedirte ayuda. Hambre de ser alguien». Mi alma se encogió. ¿Cuántas veces lo hice sentir que no era suficiente? ¿Cuántas veces mi amor asfixió su independencia? ¿Y creíste que la forma de lograrlo era robándome? Pregunté sin dureza, pero con verdad. Él tragó saliva. «No quería robarte, quería que dejaras de depender de mí. Que no te convirtieras en una responsabilidad eterna». Esa frase cortó más que todo lo anterior, porque no nacía del desprecio, nacía del miedo. «Daniel», dije, mirándolo directo, «yo nunca te pedí cargar conmigo». «Lo sé», respondió con voz quebrada, «pero yo no sé ser libre, mamá. No sé caminar sin pensar en lo que tú necesitas». Y cuando ella apareció, me dijo lo que siempre quise escuchar, que yo podía ser un hombre sin mirar atrás. Y ahí lo entendí con claridad. Paola no había usado solo su ambición, había usado sus heridas, lo que se había roto entre nosotros. El silencio se extendió entre nosotros como un puente frágil. «Mamá, ¿me odias?», preguntó él de pronto. «No», respondí de inmediato, «pero sí estoy herida». Daniel bajó la cabeza. Intenté justificarme tantas veces. Pensé, si tomo lo que algún día será mío, no estoy haciendo nada malo. Pero nunca vi el daño que te hacía. Nunca pensé que te dejaría sin casa, sin nada. Mi voz salió suave, pero firme. «Daniel, lo que es mío no es tuyo, no mientras yo respire, no mientras no entiendas que el amor no se hereda, se trabaja». Él se cubrió la cara con las manos. «No merezco tu perdón». Yo respiré hondo. «El perdón no te lo doy para ti, me lo doy a mí, para no quedarme atrapada en tu error». Sus hombros temblaron. «Mamá, si no hubiera descubierto nada, yo me habría casado, me habría atado para siempre a esa mujer. ¿Qué habría sido de mí?». Me acerqué, tomé sus manos, sintiendo como si sostuviera al niño que un día perdió en algún lugar del camino. «Habrías caído, Daniel, y yo me habría hundido contigo». Sus lágrimas cayeron sin control. Ese momento fue el primer paso de su renacimiento y el primer paso de mi liberación. La culpa que lo perseguía. Durante horas hablamos. Daniel confesó cosas que había callado por años, miedos, vergüenzas, deudas emocionales que nunca tuvo valor de enfrentar. Me habló de cómo Paola lo enamoró no con cariño, sino con admiración falsa, de cómo ella criticaba cada detalle de mi vida, de cómo lo convenció de que yo era un límite, no un refugio. Me decía que tú me manipulabas,
que me hacía sentir culpable para no dejarte sola. Eso dolió, porque nunca fue verdad, pero tal vez, sin darme cuenta, sí lo hice sentir responsable de mis soledades. Daniel, dije con ternura, yo te amo, pero no eres mi bastón, no eres mi sostén, no eres mi dueño, solo eres mi hijo, y eso es suficiente. Él lloró como no lo veía llorar desde los 7 años. La sombra de Paola seguía presente. Por la tarde, cuando Daniel se quedó dormido del agotamiento, me quedé observando el salón en silencio. Todo parecía normal. Mis plantas verdes, los libros de Andrés, el reloj que él mismo colgó en la pared años atrás. Pero yo sabía que algo invisible aún nos rodeaba. El peligro no había terminado. Paola estaba bajo investigación, sí, pero una persona capaz de manipular así no desaparece sin dejar cicatrices. Daniel tendría que enfrentarse a todo eso, y yo tendría que aprender a acompañarlo, sin cargarlo. Había llegado el momento de poner límites, límites que nunca puse por miedo a perderlo, límites que ahora eran cuestión de supervivencia emocional. En ese instante comprendí algo esencial. La verdadera batalla no era contra Paola. Era contra lo que yo misma había permitido durante años. Y esa batalla comenzaba ahora. Cuando Daniel despertó, ya era de noche. La casa estaba en silencio, apenas iluminada por la lámpara del salón. Me acerqué con cautela, sin querer sobresaltarlo. Al abrir los ojos, él buscó mi rostro como si necesitara confirmación de que aún estaba allí, de que su mundo no se había derrumbado por completo. «Mamá, ¿me dejaste dormir tanto?» Su voz era suave, casi infantil. «Lo necesitabas», respondí. Había estado llorando dormido. Lo supe por la humedad que aún brillaba en sus pestañas. Se incorporó lentamente, como si el peso de todo lo vivido ese día le hundiera los hombros. «¿Qué va a pasar conmigo?», preguntó en un tono que jamás había escuchado en él. No era miedo a la ley, era miedo a sí mismo. Me senté frente a él. «Lo primero es aceptar la verdad por completo. Lo que hiciste tuvo consecuencias, Daniel. No solo legales, sino emocionales. Entre tú y yo, algo se rompió». Él asintió, sin intentar justificar nada. «Sé que te fallé», murmuró. «Sé que no merezco que sigas aquí». Respiré hondo. No es cuestión de merecer, es cuestión de cambiar. El documento que jamás esperó ver. Entonces, recordé algo esencial. En el momento de la boda, Daniel solo vio parte de la información del fideicomiso. Lo fundamental aún no lo sabía. Me levanté y traje la carpeta que tenía la carta de Andrés. La coloqué frente a él. «Mañana tendrás que ir al banco conmigo. Debes conocer todas las condiciones del fideicomiso de tu padre». Daniel la miró con una mezcla de nerviosismo y vergüenza. «¿Por qué debo ir, si todo eso es tuyo?» «Porque Andrés quiso que lo supieras cuando estuvieras al borde del abismo, y ya estás ahí». Él tocó la carpeta con dedos temblorosos. «Mamá, yo pensé que papá nunca confió en mí». Tragué saliva. «Tu padre te amaba, Daniel, pero veía cosas que ni tú ni yo queríamos ver». Daniel cerró los ojos. La verdad era dura, pero necesaria. «Papá sabía», continué, «que si no aprendías a responsabilizarte, un día cometerías un error tan grande que te destruiría. Por eso dejó todo protegido, no por desconfianza, sino por amor». Él tartamudeó un susurro. «Yo lo traicioné incluso después de muerto». «Todavía no», dije firme. La traición verdadera sería no cambiar. La llamada que esperaba temer justo cuando Daniel iba a responder, mi teléfono sonó. Un número desconocido. El corazón me golpeó como un puño. Respondí. «¿Decir?» Una voz fría, femenina, habló desde el otro lado. «Así que cree que ganó». Reconocí la voz al instante. «Paola». Daniel se tensó al escuchar su nombre. «Lo que hizo hoy fue ridículo, señora Herrera», continuó ella. «Usted cree que destruyó mi vida, pero solo puso en pausa lo inevitable». Mi mano se apretó alrededor del teléfono. «Paola, lo que usted hizo es delito. Mi hijo estaba siendo manipulado». La risa que escuché era hueca, sin alma. «Manipulado, por favor. Su hijo vino a mí porque usted siempre lo trató como un niño inútil. Yo solo le abrí los ojos. Él quería liberarse». Daniel cerró los puños, temblando. «¿Liberarse de mí?», pregunté con calma tensa. «No se haga la víctima», contestó Paola. «Usted es una carga emocional,
un obstáculo. Daniel quiere una vida sin cuidarla, sin cargarla. La voz de Paola cortaba como cuchillo. Sabía dónde herir. Pero dígame, Paola, respondí, si él era tan libre contigo, ¿por qué necesitaba robarme para empezar una vida a tu lado? Hubo un silencio, pequeño, pesado. Eso no importa, gritó ella al fin. Ustedes dos se van a arrepentir. No conocen a la gente con la que yo trabajo. Y colgó. Daniel estaba pálido como el papel. Mamá, ¿ella te amenazó? Asentí, pero sin miedo, porque algo en mí había cambiado, algo que Paola jamás podría destruir. La sombra detrás de Paola. Esa llamada confirmaba lo que yo ya sospechaba. Paola no actuaba sola. Había alguien detrás de ella, alguien que la usaba a ella, como ella usó a Daniel, una red, un grupo. Personas expertas en manipular a jóvenes vulnerables para obtener dinero rápido mediante fraudes y matrimonios arreglados. Daniel era solo un eslabón, yo era solo un obstáculo, y Paola, una pieza más de un juego turbio. Hijito, dije, lo que pasó contigo fue grave, pero lo que viene puede ser aún peor si no actuamos. Él tragó saliva. ¿Qué hacemos? Me acerqué. Lo tomé de las manos. Empezamos por la verdad, toda, y después seguimos con la ley. Daniel respiró hondo. Mamá, yo te voy a ayudar esta vez. No voy a dejar que nadie te haga daño, y no voy a permitir que Paola me destruya. Por primera vez vi determinación en sus ojos. El principio del cambio. Esa noche, Daniel se mudó a mi habitación de invitados. Por primera vez en años, compartimos la cena sin prisas. Hablamos poco. No porque no hubiera temas, sino porque necesitábamos silencio para procesar lo vivido. Antes de dormir, él se detuvo en la puerta de mi habitación. Mamá, gracias por no abandonarme. Lo miré como solo una madre que ha sobrevivido al dolor puede mirar. Daniel, ahora te toca aprender a no abandonarte tú. Él sonrió, pequeñito, adentro, pero real. Cuando cerré la puerta, supe que un capítulo oscuro había terminado, pero también sabía que todavía había secretos de Paola por descubrir, amenazas escondidas y verdades que Daniel necesitaba enfrentar sobre sí mismo. La batalla no había terminado, pero yo, María Herrera, ya no era la mujer que recibió aquella llamada devastadora. Había despertado y estaba lista para lo que viniera. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de calma y tensión, como si viviéramos en una casa con las ventanas cerradas mientras afuera se aproxima una tormenta. Daniel intentaba vivir con normalidad, pero la culpa lo seguía como sombra. Cada gesto, cada silencio, cada respiración pesada, era un recordatorio de lo cerca que estuvo de destruirnos a ambos. Yo, por mi parte, me mantenía en alerta, no por miedo a Daniel, sino por miedo a lo que aún no sabíamos. La llamada de Paola me había demostrado que mi hijo no estaba lidiando solo con una mujer manipuladora. Había una red detrás, personas acostumbradas a usar el amor como arma y la fragilidad como entrada. Al tercer día, Daniel me pidió que lo acompañara al banco. El aire matinal era frío, pero mi corazón estaba más firme que nunca. Entramos juntos como madre e hijo, sí, pero también como dos sobrevivientes intentando rearmar lo que la vida les había quitado. Las palabras que Andrés dejó para este momento nos recibió Claudia, la empleada que siempre me atendía. Al vernos juntos, su expresión se suavizó. Señora Herrera, Daniel, pasen por favor. Nos llevó a la misma oficina privada, donde días antes me había revelado la verdad. Sobre la mesa había un sobre grande, sellado con el nombre de mi esposo. Este documento, explicó Claudia, fue entregado por su abogado para que se abriera solo cuando ambos estuvieran presentes. Es decir, cuando ustedes estuvieran listos. Daniel tragó saliva. Yo respiré hondo. Tomé el sobre con manos firmes. Lo abrí. Dentro había una carta escrita por Andrés. Reconocí su letra limpia, sus trazos seguros. Antes de leerla, miré a mi hijo. Daniel asintió. Y comencé. La carta de Andrés María, Daniel. Si están leyendo esto, es porque atravesaron una prueba dura. Una prueba que yo temía, pero que sabía que tarde o temprano llegaría, porque la vida siempre nos exige vernos como realmente somos. Daniel, hijo mío, nunca dudé de tu corazón, pero sí de tu fortaleza. Eres bueno, pero la bondad sin carácter se convierte en debilidad, y la debilidad atrae a quienes se aprovechan de ella. Daniel se estremeció. Vi cómo apretó los labios para contener las lágrimas. Seguí leyendo. María,
Te dejo protegido todo lo material no porque lo necesites, sino porque sé que darías tu vida por nuestro hijo, y yo necesitaba asegurarme de que nadie, ni siquiera él, en un momento de confusión, pudiera lastimarte. Daniel, el día que intentes tomar lo que no te corresponde, ese día estarás perdido. Pero si ese día llega y luego tienes valor para enfrentarlo, para mirarte al espejo y cambiar, entonces tendrás mi bendición para reconstruir tu vida. Mi voz comenzó a quebrarse, pero continué. El dinero que tanta falta crees que te hace, nunca te hará hombre. Lo que te hará hombre será pedir perdón, asumir consecuencias y aprender a amar sin destruir. Y si estás junto a tu madre ahora, significa que aún tienes esa oportunidad. Al terminar, las lágrimas recorrían el rostro de Daniel sin que él intentara esconderlas. Papá, murmuró, como un niño llamando a un fantasma. Puse la carta en la mesa. Mi mano buscó la suya. Él la sostuvo como si se ahogara. El contenido oculto del fideicomiso Claudia respetó nuestro silencio. Luego, con tono profesional, explicó lo siguiente. El fideicomiso tiene una cláusula que su esposo consideró esencial. Dice que, si Daniel demuestra voluntad real de cambio y colabora en la resolución de cualquier conflicto familiar o legal, tendrá derecho a administrar una parte del patrimonio en el futuro. No ahora, no sin supervisión, pero sí como socio de su madre. Daniel levantó la vista, incrédulo. ¿Quiere decir que papá no me desheredó? Claudia sonrió con compasión. No, su padre simplemente le pidió que madurara primero. Daniel se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Yo le toqué el brazo. Hijo, tu padre creyó en ti, pero sabía que necesitabas tocar fondo antes de levantarte. Daniel me miró con la vulnerabilidad que había perdido hace años. Mamá, yo quiero cambiar, de verdad, no porque lo diga el fideicomiso, no por la herencia, sino porque no quiero volver a ser el hombre que estuvo a punto de dejarte sin nada. Lo abracé. No con debilidad, con fuerza, con una fuerza que nacía de una verdad amarga pero liberadora. A veces un hijo necesita romper para renacer, y a veces una madre necesita dejar de sostener para que su hijo aprenda a caminar. Una pista inesperada. Cuando nos levantábamos para irnos, Claudia nos detuvo. Hay algo más que deben saber. En los registros del banco aparece el nombre de otra persona vinculada a Paola, alguien que hizo varias transferencias sospechosas, y también alguien que preguntó por Daniel días antes de la boda. Daniel frunció el ceño. ¿Quién? Claudia revisó una hoja. No lo conocemos, pero parece ser el verdadero cerebro detrás de todo. Un nombre apenas legible, pero suficiente para iniciar una investigación. Extendió el papel. El nombre estaba allí, escrito a mano. Héctor Salgado. Daniel retrocedió un paso. Yo conozco a ese hombre. Mi sangre se heló. ¿Quién es? Pregunté. Daniel bajó la cabeza. Fue amigo mío hace años, pero lo dejé de ver porque siempre andaba en problemas. Pensé que había desaparecido de mi vida, pero ahora veo que nunca se fue por completo. El aire se volvió denso. Una mujer manipuladora como Paola, un hombre oscuro como Héctor y un hijo frágil como Daniel. Todo encajaba. Madre, susurró Daniel. Él fue quien me enseñó cómo acceder al dinero, cómo mover documentos, cómo convencer a alguien para que firme sin leer. Sus ojos se agrandaron. Mamá, yo fui entrenado sin darme cuenta. Lo abracé antes de que se derrumbara. Daniel, ya no estás solo. Ahora sabemos contra quién luchamos. Pero yo también entendí algo en ese instante. La batalla no era solo por recuperar a mi hijo, era por salvarlo. Salimos del banco con la sensación de que nuestro mundo se había ampliado y oscurecido a la vez. No se trataba ya de una simple traición familiar, ni de una boda manipulada. Era una red, un entramado de personas que utilizaban la vulnerabilidad de jóvenes como Daniel para fines turbios. Mientras caminábamos hacia la salida, Daniel no dejaba de repetir el nombre. Héctor Salgado. ¿Cómo pude volver a caer en su círculo sin darme cuenta? Yo no conocía a ese hombre. Daniel nunca lo había mencionado, pero ahora entendía que había sido una sombra constante, alguien que había sabido esperar el momento perfecto para volver a atraparlo. Al llegar a casa, Daniel estaba inquieto, caminaba de un lado a otro, se frotaba la nuca, respiraba acelerado. Lo observé en silencio. Ese no era el mismo hijo que hace una semana quiso dejarme sin nada. Ese era un muchacho asustado, un hombre que se había dado cuenta de que sus decisiones no habían sido totalmente suyas. Daniel, le dije, si quieres contarme todo ahora, estoy aquí.
Él se sentó, hundió el rostro entre las manos y comenzó a hablar. El origen del problema. Héctor fue mi amigo en la universidad, pero nunca fue realmente mi amigo. Era de esos tipos que saben exactamente a qué persona acercarse. Me hacía sentir fuerte, capaz, como si yo pudiera lograr cualquier cosa, siempre que lo siguiera a él. Recordé a Paola. La forma en que lo halagaba, lo inflaba, lo convertía en un héroe falso para después manipularlo, eran iguales, tal vez parte de un mismo esquema. Dejó de buscarme cuando tú comenzaste a enfermar, mamá. Creo que no le servía un hombre responsable, pero hace unos meses volvió. Yo tragué saliva. El corazón me dolía, pero no por mí, por él. Me llamó con la excusa de un negocio. Dijo que podía ayudarme a mejorar mi vida, a ayudar a mi madre, a comenzar algo grande. Me habló como si creyera en mí, como tú antes. Yo cerré los ojos. Mi amor mal canalizado había sido reemplazado por una versión falsa del mismo afecto. Me presentó a Paola. Me dijo que era inteligente, que tenía contactos, que sabía ver oportunidades. Yo pensé que por fin alguien veía valor en mí. Cada frase era un puñal, pero también una ventana a la verdad. Héctor me explicó cómo funcionaba el dinero, las firmas, los documentos. Paola me decía que yo tenía derecho a todo eso porque tú ya habías vivido tu vida. Esa frase ardió por dentro, porque no era solo manipulación, era crueldad disfrazada de lógica. La revelación más dura, Daniel se estremeció. Mamá, yo no sabía que estaban grabando mis conversaciones. No sabía que usaban mis dudas para planear todo. Cuando intenté decir que no estaba seguro, Paola me abrazó y me dijo que si no lo hacía, ella se iría, que yo era un cobarde, un hombre sin ambición. Ahí lo vi claro. Daniel había sido moldeado a través de sus inseguridades, a través de su necesidad de reconocimiento, a través de un vacío emocional que yo, sin querer, había ayudado a crear al protegerlo tanto. Y cuando acepté, ellos actuaron como si fuera mi decisión, pero yo no tenía control de nada. Lo abracé, no para consolarlo, para sostenerlo mientras aceptaba su verdad más cruda. Daniel, la responsabilidad te pertenece, sí, pero la manipulación también. Lo que hicieron contigo fue un abuso emocional. Él apoyó la frente en mi hombro. ¿Cómo pude ser tan débil, tan ciego? Porque querías sentirte valioso, respondí. Y no hay mayor peligro que una persona con heridas buscando quien lo admire. La visita inesperada. Al caer la tarde, mientras Daniel intentaba comer algo, llamaron a la puerta. 3 golpes, empresas, seco. No eran de un vecino ni de un amigo. Me acerqué con cautela. Abrí. Eran los 2 agentes que habían detenido a Paola el día de la boda. Señora Herrera, dijo uno de ellos, necesitamos hablar con usted y con su hijo. Daniel apareció detrás de mí, tenso como una cuerda. ¿Qué sucede?, pregunté. El agente miró a ambos con seriedad. Paola nos ha dado un nombre más, alguien que la dirigía, alguien que está implicado en estafas, fraudes matrimoniales y reclutamiento de jóvenes vulnerables. Daniel tragó saliva. Héctor Salgado, ¿verdad? Los agentes se miraron entre sí. No exactamente, respondió el que llevaba la carpeta. Héctor era un intermediario. El verdadero responsable es otro. Abrió la carpeta y nos mostró una fotografía. Un hombre mayor, elegante, sonrisa amable, ojos vacíos. ¿Lo conocen?, preguntó. Daniel palideció al instante. Mamá, ese es el padre de un amigo mío. Él siempre me invitaba a su casa. Decía que yo tenía potencial, que debía juntarme con gente de su nivel. Nunca pensé que... El agente lo interrumpió. Él financia la red. Paola trabajaba para él. Héctor también. Y ahora que ustedes han roto el esquema, él está tratando de desaparecer todo rastro que lo vincule. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Corremos peligro?, pregunté. El agente respondió con honestidad. No físicamente, pero sí emocional y legal. Estas personas no aceptan perder fácilmente. La intención ahora será presionar, intimidar o intentar convencer a Daniel de guardar silencio. Daniel bajó la mirada. Yo no voy a proteger a nadie más, mamá. Ya no. Sentí un orgullo triste, profundo. El comienzo de la verdadera batalla. Cuando los agentes se fueron, la casa quedó en silencio. Daniel estaba de pie, mirando la puerta cerrada. Mamá, ¿crees que algún día volverás a confiar en mí? Me acerqué despacio. Toqué su mejilla. Hijo, la confianza no vuelve de un día para otro. Se construye, paso a paso,
como también se construye la dignidad y la libertad. Él respiró profundo. Parecía más alto, más firme, más hombre. Mañana quiero ir a declarar. Quiero contar todo lo que sé. No por el fideicomiso ni por la ley, sino porque necesito terminar con esta parte de mi vida. Lo miré con ternura. Ese es el Daniel que tu padre sabía que existía. Él sonrió, apenas, pero con verdad. Y yo entendí que la herida seguía abierta, pero por primera vez estaba empezando a sanar desde dentro. Lo que vendría después definiría nuestro futuro. La lucha contra la red, el juicio, el cierre emocional y la reconstrucción de nuestro vínculo. Pero esa noche, en silencio, por primera vez en años, sentí esperanza. Porque mi hijo, después de perderlo todo, había encontrado algo más valioso: su conciencia. Los días siguientes fueron como caminar sobre una cuerda floja suspendida entre dos mundos: el pasado, donde mi hijo casi me destruye, y el futuro, donde él buscaba recuperarse y reconstruirse. Yo lo acompañaba, firme pero prudente, cuidando no volver a sostenerlo hasta asfixiarlo, pero también sin dejarlo caer. Cada mañana, Daniel despertaba más sereno, más entero, más decidido. La culpa seguía allí, claro, las heridas también, pero había algo nuevo brillando detrás de su mirada cansada: responsabilidad. Y eso, para una madre, vale más que cualquier herencia. La declaración ante la ley, el día en que Daniel debía presentarse a declarar, despertó antes que yo. Lo encontré en la cocina preparando café, vestido con ropa simple pero cuidada, peinado, rasurado. Vi en él a un hombre joven que intentaba recuperar su dignidad paso a paso. «Buenos días, mamá», dijo con una voz que ya no temblaba. «Buenos días, hijo». Desayunamos en silencio, pero fue un silencio distinto. No era miedo, ni tensión, ni resignación. Era un silencio que hablaba de preparación. Al llegar a la oficina de investigaciones, Daniel pidió entrar solo. «Quiero hacerlo yo», dijo, «no como víctima, como responsable». Lo observé caminar hacia la sala de entrevistas, su espalda recta, su paso firme. Esa imagen la guardaré hasta mi último día. Mi hijo enfrentando su vida sin esconderse detrás de mí. Yo esperaba afuera, miraba el reloj, las paredes, las luces frías, respiraba despacio. Recordaba las palabras de Andrés: «El amor también se defiende», y pensé en cómo, por primera vez, Daniel estaba defendiendo el suyo, su amor propio. Después de casi 2 horas, salió, pálido, sí, agotado también, pero distinto, mucho más distinto. «Mamá, conté todo, todo, lo de Paola, lo de Héctor, lo del hombre el que financiaba la red. No oculté nada». «¿Cómo te sientes?», pregunté. Su respuesta me sorprendió. Libre, el giro inesperado. Esa misma tarde recibimos una llamada del detective a cargo del caso. «Señora Herrera, Daniel, necesitamos verlos cuanto antes». El corazón me dio un salto. Las malas noticias en mi vida siempre llegaron envueltas en urgencias. «¿Ha pasado algo?», pregunté. El detective suspiró. «Sí, Paola ha hablado más de la cuenta, y su testimonio involucra a Daniel, pero también lo excluye de la responsabilidad más grave». Mi hijo se tensó. «¿Qué quiere decir eso?», preguntó. «Que la red lo usó a él como carne de cañón. Era el blanco ideal, joven, inseguro, con acceso a bienes familiares y emocionalmente manipulable». Paola admitió que lo presionó siguiendo órdenes directas y que, durante la planificación, Daniel no entendía la magnitud del fraude. Mi hijo abrió los ojos con incredulidad. «Entonces, ¿no iré a prisión?». El detective respondió con un tono más suave. «No si continúa colaborando. Pero hay algo más, señora Herrera. Me preparé interiormente para lo que fuera. El líder de esta red ya sabía que Daniel había declarado y ha intentado contactarlo». Daniel buscó mi mano, la tomó con fuerza. «¿Para qué?», pregunté. «¿Para intimidarlo o para tratar de recuperarlo como recurso?». Sentí un escalofrío recorrer mis brazos. «Pero no se preocupe, señora Herrera. Estamos monitoreando sus llamadas, sus movimientos y sus redes sociales. Daniel ya no está solo». Agradecí con un nudo en la garganta. La conversación pendiente. Al regresar a casa, Daniel estaba más silencioso que nunca. No por miedo, sino por procesamiento. Cuando cerramos la puerta, él habló primero. «Mamá, necesito decirte algo que me duele». Asentí, invitándolo a continuar. «Cuando Paola me decía que tú eras una carga, una parte de mí lo creyó.
La confesión me atravesó, pero me mantuve firme. Porque yo te dejé creerlo, respondí. No puse límites, no te enseñé a soltarme. Él se llevó una mano al rostro. Pero mamá, ¿sabes qué es lo peor? Hubo un momento, solo uno, en el que pensé que mi vida sería más fácil sin ti. El silencio que siguió fue como hundirse en agua helada. Pero yo, María Herrera, ya no era la mujer frágil a la que Daniel había traicionado. Yo había renacido también. Daniel, dije con voz firme, lo importante no es lo que pensaste. Lo importante es lo que estás eligiendo ahora. Él levantó la mirada. Había lágrimas contenidas y vergüenza, pero también gratitud. Tienes razón, porque si no fuera por ti, mamá, seguiría hundiéndome sin darme cuenta. Lo abracé, esta vez no desde la necesidad, sino desde la decisión. La última sombra. Esa noche, mientras preparábamos la cena, el teléfono de Daniel vibró sobre la mesa. Un mensaje, un número desconocido. Ambos nos quedamos mirando la pantalla sin tocarla. El mensaje decía: Daniel, no sabes con quién te metiste. Estás a tiempo de arreglar esto. Si sigues, no habrá vuelta atrás. El aire se congeló. Daniel tomó el teléfono. Lo bloqueó de inmediato. Mamá, ya no voy a correr. Que haga lo que quiera. Yo estoy contigo. Y en ese instante, supe que ya no era el mismo hombre que había llamado días atrás para dejarme sin nada. Era otro. Un hombre reconstruido desde la verdad y el dolor. Un hombre que finalmente había despertado. La noche en que Daniel recibió el mensaje amenazante, supe que estábamos en el último tramo de esta prueba. Era como estar al borde de un precipicio, donde un paso en falso podía devolvernos al caos, pero un paso firme nos conduciría al renacimiento. Daniel, sin embargo, ya no temblaba, ya no se escondía. Había recuperado algo que no veía en él desde muy joven, la capacidad de elegirse a sí mismo. Esa misma noche tomé la decisión de hablarle con toda la claridad que una madre puede ofrecer sin destruir. Daniel, dije sentándome frente a él, escúchame bien. Hay dos caminos: seguir huyendo del pasado o enfrentarlo hasta que deje de perseguirte. Quiero enfrentarlo, respondió con firmeza. Quiero terminar con esto de una vez. Entonces, le dije algo que llevaba años guardando. Tu padre siempre creyó que para crecer, un hijo necesita dos cosas: amor y límites. Yo te di demasiado del primero y casi nada del segundo. Él negó suavemente con la cabeza. Mamá, no es tu culpa. Sí lo es, respondí. No por lo que hiciste tú, sino por lo que dejé de hacer yo. Pero ahora ambos podemos elegir distinto. Lo vi asentir con una convicción que jamás le había visto. Esa fue la primera vez que entendí que el cambio no siempre llega con una revelación grandiosa. A veces llega en silencio, sentado en una mesa, mientras una madre y un hijo se dicen la verdad por primera vez en décadas. El encuentro final con la ley. Al día siguiente, recibimos una llamada del detective. Debíamos presentarnos para firmar las últimas declaraciones y recibir una actualización del caso. Cuando llegamos, nos informaron que Héctor Salgado había desaparecido y que el hombre detrás de todo, el supuestamente poderoso, elegante, de sonrisa vacía, había sido detenido tras descubrirse que manejaba una red de estafas emocionales y matrimoniales que operaba desde hacía años. Paola, por su parte, había aceptado colaborar para obtener una reducción de pena. La información que proporcionó ayudó no solo a salvar a Daniel, sino también a otras víctimas que jamás se atrevieron a hablar. El detective cerró la carpeta frente a nosotros. Señora Herrera, Daniel, pueden respirar. El peligro ya no está. Daniel soltó un suspiro tan largo que parecía contener años de tensión acumulada. ¿Y ahora qué pasa conmigo?, preguntó él. Ahora viene lo más difícil, respondió el detective. Reconstruirte. Daniel bajó la mirada, pero su voz salió firme. Estoy listo. El renacimiento de una familia rota. En las semanas que siguieron, Daniel comenzó terapia por primera vez en su vida. Lo vi luchar consigo mismo, derrumbarse un día y levantarse al siguiente. Lo vi enfrentar sus sombras con más valentía de la que jamás pensé que tendría. Y yo también cambié. Dejé de cargarlo. Dejé de justificarlo. Dejé de ser su refugio para convertirme en su apoyo. Un apoyo que sostiene sin cargar. Un apoyo que ama sin anularse. Un día, mientras regaba mis plantas, Daniel se acercó a mí con una carpeta bajo el brazo. Mamá, estuve pensando en lo que dijo el abogado.
Yo sé que todavía no estoy listo para manejar nada del fideicomiso, pero quiero proponerte algo. Me extendió la carpeta. Lo miré con sorpresa. Quiero trabajar contigo, no por obligación, no por herencia, sino porque por primera vez en mi vida quiero construir algo real, algo que no se base en mentiras ni en dependencias. Abrí la carpeta. Era un plan sencillo, modesto, pero lleno de ilusión. Un pequeño emprendimiento que él quería comenzar conmigo, no para sostenerme, sino para caminar a mi lado. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Daniel, tu padre estaría orgulloso. Él sonrió con una tristeza dulce. Quiero estar orgulloso yo también, mamá. La cicatriz que nos unió. Una tarde, mientras compartíamos un té, Daniel me dijo, mamá, ¿alguna vez me vas a perdonar del todo? Apoyé la taza. Lo miré directo a los ojos. Ya lo hice, hijo. El perdón no borra lo que pasó, pero convierte la herida en una cicatriz, y las cicatrices cuentan historias de supervivencia. Él respiró hondo. Entonces yo también quiero perdonarme. Le tomé la mano. Ese es el paso más difícil, pero cuando lo des, hijo, serás libre. El eco del pasado que ya no duele. Meses después, Paola fue condenada. Héctor, detenido al intentar salir del país. El verdadero responsable, sentenciado. Y Daniel renació. No fue un cambio rápido, ni perfecto, en línea. Fue un cambio humano, real, doloroso, hermoso. Y yo aprendí que el amor de madre no se trata de salvar siempre, sino de saber cuándo dejar que el hijo se enfrente a sus propias tormentas. La vida volvió a tener calma, pero no la calma ingenua del pasado. Era una calma consciente, madura, la calma de quienes han sobrevivido a un terremoto emocional y aún así siguen de pie. La sabiduría final. A veces la vida no nos traiciona, nos despierta, nos obliga a abrir los ojos cuando preferiríamos seguir soñando. Y entendí que el amor sin límites se convierte en cárcel y los límites sin amor se convierten en castigo. Pero cuando ambos se equilibran, nace la libertad. Daniel encontró la suya, yo encontré la mía, y juntos aprendimos a comenzar de nuevo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Gracias por escuchar, por sentir, por quedarte conmigo en cada capítulo. Si te gustan nuestras historias y quieres apoyar este trabajo que hacemos con tanto corazón, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir creando y compartiendo más relatos como este, llenos de vida, emoción y verdad. Gracias, de corazón. Soy María Herrera, y esta fue mi historia.